Hola, muy buenos días. No, buenos días, no, buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Yolanda Naomi Sánchez Gómez del cuarto semestre. Hablaremos y tocaremos a fondo si hubo realmente una conquista. Se cuestiona la idea tradicional de que España conquistó sola México. La conquista no fue únicamente una invasión española, sino un conflicto donde participaron distintos pueblos indígenas, aliados con Hernán Cortés. Esto dio origen al mestizaje y a la identidad mexicana actual. La conquista de México en 10 minutos. Da a conocer según paso a paso cómo cayó el Imperio Mexicano. Los mexicas tenían una ciudad de Tenochtitlán. Hernán Cortés llegó en 1519 con pocos soldados. Formó alianzas con pueblos y enemigos de los mexicas. La Malinche fue intérprete clave. Ocurrió la matanza de Cholula. Moctezuma recibió a Cortés. Después hubo rebeliones y la Noche Triste. En 1521 Tenochtitlán comenzó la Nueva España. En eso, Hernán Cortés logró conquistar el Imperio Mexica gracias a las alianzas indígenas, estrategias militares y conflictos internos del imperio, lo que culminó con la caída de Tenochtitlán en 1521. Vamos a aclarar, antes de la llegada de los españoles, la Mesoamérica estaba habitada por diversas civilizaciones avanzadas. Entre ellos destaca el Imperio Mexica, cuya capital era Tenochtitlán, una ciudad impresionante construida sobre un lago y considerada una de las más grandes del mundo en ese momento. Los mexicas tenían organización política, comercio, agricultura avanzada, religión, politería y un poderoso ejército. Sin embargo, no todos los pueblos estaban conformes con su dominio, ya que muchos debían pagar tributos y obedecer al imperio. Esto sería un factor muy importante más adelante. Hernán Cortés llegó en 1519, por ahí de las primeras fechas que mencioné, a las costas de México, el conquistador español Hernán Cortés, acompañado por un grupo relacionado de soldados, que se mencionó que llegó con pocos soldados. En eso los españoles tenían ventaja, ya que llevaban armas de fuego, caballos, armaduras de metal y nuevas estrategias militares. Cortés entendió rápidamente que no podía vencer solo al Imperio Mexica, por lo que decidió formar alianzas con pueblos indígenas enemigos de los mexicas y especialmente los tlaxcaltecas. Esto demuestra que la conquista no fue únicamente realizada por españoles, sino también por militares indígenas aliados. Hernán Cortés logró conquistar el Imperio Mexica gracias a las alianzas indígenas y las estrategias militares, lo que culminó con la caída de Tenochtitlán en 1521. Hablemos de la Malinche, la historia de la conquista. Malinche se centra en una figura clave de la conquista. Sin su participación, la conquista probablemente habría sido mucho más complicada. Sus ideas principales fueron que fue una mujer indígena entregada a los españoles, hablaba náhuatl y maya, sirvió como una traductora mediadora entre Cortés y los pueblos indígenas.
Permitió la comunicación entre dos culturas diferentes. Su papel sigue siendo debatido por algunas traidora, para otros sobreviviente y estrategia. La Malinche fue fundamental porque permitió la comunicación entre españoles e indígenas, influyendo directamente en el desarrollo de la conquista. Prácticamente no vemos todo lo que dicen o leemos o investigamos o escuchamos sobre entre las historias antiguas o las del pasado y en sí la historia de México o la conquista de América. La conquista fue un proceso largo que incluyó guerras, alianzas, enfermedades y cambios políticos que transformaron completamente Mesoamérica y dieron inicio al periodo colonial. Las enfermedades concluyeron, por lo que investigué, en que cayera Tenochtitlan. Otro factor decisivo fueron las enfermedades traídas por los europeos, especialmente la viruela, contra la cual los indígenas no tenían defensas. La enfermedad debido a la gravedad a la población mexica. En 1521, después de meses de guerra y sitios militar, Tenochtitlan cayó definitivamente, marcando el fin del Imperio Mexica y el inicio del dominio español. La conquista de México fue un proceso complejo ocurrido entre 1519, que fue la llegada de Hernán Cortés, y 1521, donde los españoles e indígenas aliados derrotaron al Imperio Mexica. No fue solo una invasión extranjera, sino el encuentro de dos mundos que produjo cambios sociales, culturales y religiosos profundos. De este proceso surgió el mestizaje y el inicio de la Nueva España, base del México actual. De igual manera, la conquista cambió profundamente la vida en América. Cambios principales se creó el virreinato de la Nueva España, se impulsó el idioma español, se difundió la religión católica, surgió el mestizaje entre culturas indígenas y españolas, cambió la organización social y política y económica. México comenzó a transformarse en una nueva sociedad mezcla de tradiciones europeas e indígenas, como lo vemos actualmente. Tenemos una pregunta. ¿Fue solo una conquista? Realmente algunos historiadores actuales explican que no fue solo una conquista española, sino un conflicto entre múltiples pueblos indígenas con ayuda española. Esto nos ayuda a entender que la historia es más compleja y el nacimiento de México fue resultado de encuentro de diferentes culturas. La conquista de México fue un proceso histórico que involucró guerras, como lo dijimos. No solo significa la caída de un imperio, sino el inicio de una nueva etapa histórica que dio origen al México moderno. Comprender este proceso nos permite analizar nuestra identidad cultural e historia desde una perspectiva más compleja. En la parte de que se mencionó que algunas religiones fueron católicas, fue una interpretación histórica y crítica sobre el papel de la Virgen de Guadalupe, pero también es importante reconocer que su significado depende de la perspectiva de cada persona. Puede ser vista como un símbolo religioso, cultural o incluso político. Eso es como que hablando de prácticamente metiéndonos a la fe y identidad y esperanza en México. Para finalizar, la conquista de América fue un proceso histórico que transformó profundamente la vida de los pueblos indígenas y cambió la vida de los españoles y también el rumbo del mundo. No solo
representó la expansión territorial de España, sino también encontró muchas veces el violento entre dos culturas diferentes. Este periodo trajo consecuencias importantes como la imposición de nuevas formas de gobierno, religión y lengua, así como la mezcla cultural que dio origen a nuevas sociedades, aunque permitió intercambios culturales y a veces económicos para Europa. También provocó la pérdida de vidas, tradiciones y estructuras sociales indígenas. Por ello, la conquista debe entenderse como un hecho complejo, con efectos tan positivos como negativos que aún influyen en la identidad y cultura de América Latina en la actualidad. Comprender la conquista nos ayuda a entender el origen de nuestra sociedad y la importancia de la diversidad cultural y la historia. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por verlo y por verme.